Estimados hermanos, les doy la bienvenida a esta clase de Introducción a la Teología Evangélica. Bendito sea Dios, nos ha permitido avanzar ya en algunas lecciones. Esta es nuestra quinta lección y vamos a continuar hablando ya de otro tema. El, los, primeros, los primeros temas que abordamos acerca de el lugar que tiene la teología ya han quedado atrás. Ahora vamos a continuar con la persona propiamente del teólogo. Vamos a hablar acerca del teólogo como tal. Muy bien, en primer lugar, para continuar hablando de este tema, vamos a ocuparnos de la existencia teológica. ¿Cómo es que existe el teólogo como teólogo? ¿En qué consiste su existencia? Y vamos a ver que para esta existencia teológica, para que exista el teólogo como tal, se requieren, si lo podemos decir así, algunos requisitos que son indispensables para que un teólogo sea tal. Muy bien, hay que recordar que hemos hecho énfasis desde un inicio en que la teología no es un acto o una profesión o una tarea que se reduzca a los aspectos intelectuales del conocimiento. La teología va más allá. La teología implica la vida. La teología, se hace teología no nada más desde las ideas, sino desde la vida misma. Y para que esto suceda, es necesario que el teólogo, si usted está aspirando a ser un teólogo, o si ya lo es, sobre todo si es usted un teólogo evangélico, alguien que ha tenido un encuentro con el Evangelio, bueno, debe saber que si quiere caminar, si quiere avanzar en este camino, entonces un primer requisito es la admiración, que es indispensable para el trabajo teológico. La teología evangélica es siempre una historia y tiene lugar en la carne y en la sangre, en la existencia y en la acción de un ser humano, del teólogo en el sentido estricto y amplio del término. Precisamente hacia el teólogo hemos de dirigir ahora nuestra atención. Ese es de lo que va a hablar ahora nuestro autor y vamos a hablar del teólogo. No, la teología no se hace en el aire, la teología no se puede hacer solamente en las páginas de un libro. La teología se hace y debe hacerse siempre en la vida misma del que hace la teología. Tiene que encarnarse en la persona que la está haciendo. Es muy común encontrarnos personas que hacen reflexiones acerca de la palabra de Dios, que enfrentan discusiones acerca de las verdades contenidas en la Escritura y que de ninguna manera están dispuestos a tener un compromiso con esas ideas o con esas propuestas que están haciendo. Y me refiero a que no están permitiendo que su vida sea afectada por aquello con lo cual están teniendo contacto. Más bien, se mantiene una actitud racionalista, una actitud modernista, en la que la persona lo que hace es tratar de mantener siempre un dominio sobre el objeto, un dominio sobre el campo de estudio, pero no permite que el campo de estudio o el objeto lo domine a él. Y aquí lo que nosotros debemos entender es que cuando nosotros nos acercamos al Evangelio, comprender el Evangelio no es sencillamente entender unas ideas, no es sencillamente aceptar unas verdades, sino el Evangelio es dejar que ese objeto de estudio, ese objeto de conocimiento que es el Evangelio, nos afecte. Y bueno, ¿cómo nos afecta? Después vamos a dedicar un capítulo completo al verse afectados, pero para que eso suceda, en primera instancia, hemos de recurrir a la admiración. Muy bien. Una peculiaridad de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles que predicaron el Evangelio es que ellos lo hacían en primera instancia desde el asombro. El asombro es una actitud humana. El asombro no es sencillamente una emoción que una persona pueda experimentar en un momento y desaparece y se desvanece. El asombro en la vida de una persona que ha tenido contacto con la palabra de Dios es transformación. No tiene que ver meramente con una emoción. Es un cambio de posición y un cambio de actitud frente a la vida y sobre todo frente a la realidad de Dios y a la realidad del Evangelio. Un asombro totalmente específico se halla al comienzo de toda percepción
investigación y pensamiento teológicos, e incluso de todo término teológico. Este asombro es indispensable para que la teología exista y se renueve perpetuamente como una ciencia modesta, libre, crítica y gozosa. Digámoslo así, a diferencia del resto de las ciencias, y todas las ciencias comienzan así, comienzan con la admiración, comienzan con el asombro. Cuando un ser humano se enfrenta a un fenómeno que llama su atención, que lo deslumbra, digámoslo así, que provoca un asombro en la persona. Entonces, este es el primer paso o el primer elemento para que se den las ciencias. Las ciencias parten precisamente de esa admiración, parten de ese asombro. Cuando una persona ve un fenómeno, se siente asombrado, se siente admirado ante ese fenómeno, entonces tiene el interés o tiene el deseo de acercarse a ver qué es lo que está pasando, investigar, digámoslo así, que es un tipo primero de curiosidad ante un evento que nos asombra o ante una circunstancia asombrosa. Entonces, lo asombroso es el primer paso para la investigación. Si no hubiese alguna inquietud, si no sucediera este asombro, entonces el ser humano no se sentiría invitado a la investigación. Bueno, en la teología tenemos que partir primero de ese hecho. Tiene que haber un asombro. Necesitamos vernos primero intrigados, inquietados por la palabra que se nos presenta, por el evangelio ante el cual estamos teniendo contacto, y en función de esa primera admiración y de ese primer contacto que produce en nosotros el asombro, bueno, viene la inquietud por profundizar, viene el interés por investigar, viene la curiosidad por ahondar, por conocer, por tener contacto, por entrar en esa experiencia. Ese es un primer paso. Pero la teología no puede quedarse en ese primer paso y detenerse ahí. En primer lugar, bueno, puede indagar únicamente cuál es su origen y cuál es su esencia. Hasta este punto el concepto de admiración es idéntico al concepto socrático, taumasein, es decir, una admiración asombrada, a la vez que es receptiva y ansiosa de aprender. Esto es la base de todas las ciencias. Se ha dicho con razón que este asombro socrático es la raíz verdaderamente de todas las ciencias, o de todas las ciencias de forma verdadera. Pero, ¿qué pasa si la teología se queda en esa primera admiración? Bueno, entonces la admiración no puede ser un asunto provisional. Es decir, en el caso de la teología, la admiración no puede ser un asunto que pase desapercibido, o perdón, que pierda su vigencia, que dure por un tiempo o por un espacio de tiempo muy breve. Nuestro concepto de asombro, de admiración en la teología, tendría que ver con algo más. Supone más que una provisional vacilación e indagación con respecto a un fenómeno desacostumbrado, extraño y nuevo. Tales fenómenos, en el curso del progreso científico, se irán haciendo más tarde o más temprano ordinarios, familiares y en esta medida antiguos y bien conocidos. Entonces, dispensarán de nuevo al hombre de sentir admiración, permitiéndole desviar su atención hacia otros fenómenos que, aunque al principio sean asombrosos, dejan de serlo más tarde o más temprano. Entonces, si en la teología sucede esto respecto a Dios, por ejemplo, o respecto a la palabra, o respecto al evangelio, o respecto a la presencia del Espíritu, caeríamos en una práctica teológica, una práctica de la teología muy burda, o muy simple, o muy sin valor, que en realidad no sería teología. La teología evangélica, a diferencia de las otras ciencias, exige de la persona que realiza esta teología una actitud distinta. Y esta actitud tiene que ser el hecho de saber que el objeto de nuestro conocimiento no puede ser abarcado, no puede ser concluido, no se puede llegar a una definición final o terminal, sino que siempre va a provocar en nosotros ese asombro. Si el teólogo no está en esa condición de mantener el asombro permanentemente, entonces difícilmente podrá hacer teología.
Entonces, en la ciencia sucede esto. Al principio lo que parecía asombroso, lo que llamaba la atención, una vez que es conocido, una vez que es abordado, entonces ya deja de tener ese efecto de asombro, deja de tener ese efecto de producir un impacto en la vida de las personas. Lo conocido se vuelve ordinario, lo ordinario se vuelve sin atracción, y al perder su atracción se pierde el interés. Entonces caemos ya en un problema respecto al asombro. ¿Qué pasaría si esto mismo sucede en el caso del teólogo? ¿Qué pasa si sucede en el caso del estudiante de teología, que perdiera esa capacidad de asombro frente a Dios? ¿Qué pasaría si pierde su capacidad de asombro frente a la palabra de Dios? Entonces, no puede suceder eso así. Nosotros de entrada necesitamos saber y reconocer que Dios, que es el objeto de nuestro conocimiento, no resulta para nada rutinario. Al principio se nos aparece como algo asombroso, como alguien asombroso, como alguien que roba nuestra atención, nuestro interés, pero Él constantemente, después del paso del tiempo, pasa con Él como... creo que muchos hemos tenido esa experiencia de que cuanto más conocemos, más profundizamos en esas verdades, mayor resulta nuestro interés al respecto, de tal forma que lo conocido de Dios, lo que vamos conociendo de Dios y lo que vamos experimentando de Dios, en realidad produce en nosotros una mayor expectación respecto a lo que puede venir más adelante. Y eso provoca que uno, entre más conozca acerca de los asuntos divinos y entre uno más profundice en ese misterio tan vasto, tan enorme que resulta para nosotros Dios, entonces entre más ahondamos, más nos damos cuenta del enorme campo que significa ese conocimiento, y más llama nuestra atención y nos resulta asombroso. En el caso de Dios, esa sería una de las características. Bueno, del estudio de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los prodigios? Nosotros necesitamos entender que en el texto bíblico aparecen en diferentes momentos situaciones prodigiosas, milagros, portentos, sanaciones, exorcismos. Bueno, entonces, ¿esos prodigios qué significan para nosotros? Los prodigios son la aparición, la presencia y la actividad de lo que es básica y definitivamente incompatible con e inadmisible a la norma de la experiencia común. Entonces, la experiencia común de pronto es asaltada por algo imprevisto, por algo que no es compatible con esa realidad, y de inmediato provoca el asombro. Y ese asombro provocado por el prodigio es parte del contenido bíblico, del contenido de la palabra de Dios. Ahora, Dios para nosotros siempre resulta un ser prodigioso, un ser que desafía de pronto la norma de la experiencia común y nos asalta, nos sorprende con actividades o con elementos que definitivamente o son sorpresivos, no tienen que ver con esa experiencia común, pero también al mismo tiempo definitivamente no combinan, y eso es lo sorpresivo. En la Biblia vamos a encontrar estos prodigios también llamados milagros. ¿Qué es el milagro? En el sentido propio del término bíblico, los milagros son aquellos sucesos en el tiempo y en el espacio que no tienen analogías. Definidos provisionalmente y de manera no técnica, son acontecimientos que no tienen lugar en la conexión causal, universalmente conocida e ininterrumpidamente reconocida de sucesos espaciales y temporales. No corresponden al programa causa y efecto. El milagro se sale de esa categoría. Nosotros le llamamos milagro a aquello que de ordinario y de acuerdo a nuestra realidad temporal, donde suceden cosas en el tiempo y en el espacio, pero el milagro de pronto rebasa, sale de ese ordinario y resulta sorpresivo.
Ahora, la Biblia tiene muchas narraciones de milagros y el teólogo, o digámoslo así, ha habido dos actitudes básicamente en la teología. Una ha sido la actitud de frente al milagro, pues precisamente porque rebasa el orden natural, porque rebasa el orden o el esquema ordinario. Ha habido dos actitudes. La primera es querer explicar el milagro. Algunas personas, teólogos, quieren demostrar que es posible que el milagro suceda en el orden natural, y entonces al tratar de hacer esa explicación, al pretender de explicar que es posible el milagro, lo que están haciendo es decir que en realidad no es milagro, porque si es posible dentro del ámbito natural, de manera ordinaria, entonces el milagro deja de ser milagro, se convierte sencillamente en algo que no conocíamos, pero que forma parte de este orden natural. Por el otro lado, quienes se han encontrado también ante esta cuestión, lo que han querido es negar el milagro y decir que, bueno, el milagro, en lugar de explicar que el milagro puede suceder o que es posible que suceda y explicar cómo sucede, se va al otro extremo en donde se dice, bueno, el milagro como tal no existe. En la historia no es histórico, sino que es parte de la narrativa y es parte de la cosmovisión de una cultura y de una época, pero el milagro en realidad apunta a una realidad no histórica que no se puede decir de otra manera. Entonces, por una parte está el que quiere demostrar el milagro y que este es posible y se aferra a que el milagro debe ser y es así. Y en segundo lugar está el que quiere explicar el milagro sin que sea milagro. Entonces, negando realmente el milagro como tal, como un evento histórico. Bueno, estas dos posturas en realidad son una negación del milagro, porque el milagro, si es que sucede, vamos a ponerlo así, o de la manera en que sucede, en primer lugar no puede ser explicado y no puede ser demostrado como tal desde la propia naturaleza, porque se supone que el milagro rebasa ese orden, sorprende porque no corresponde a ese orden, pero por el otro lado no se puede negar el milagro porque el milagro es parte de la historia y de la revelación. Entonces, sería un error que el teólogo pretenda tratar o apuntar a cualquiera de estas dos posturas, porque comprometería en primer lugar la fe bíblica y en segundo lugar negaría el milagro, ¿no? La teología ha de reconocer que las historias bíblicas de milagros poseen un lugar esencial en el conjunto de la historia narrada y explicada por profetas y apóstoles. La teología ha de ocuparse de la tarea de averiguar cuál es exactamente el lugar, el papel y la relevancia de tales relatos. No se trata de demostrar que existe o no existe el milagro o cómo existe. Tampoco podemos llegar al punto de negarlo para poder apuntar hacia como si fuese el milagro sencillamente un elemento didáctico, sino que uno debe de reconocer que estas historias están ahí y no deben de provocar en nosotros la inquietud por demostrarlas o no demostrarlas, porque no ese es el propósito de la teología, sino el propósito de la teología es explicar el lugar que esas historias narradas y explicadas por los profetas y los apóstoles es el lugar que ocupan en la vida de la iglesia y en la vida de las personas. Entonces, ese sería el principal papel de la teología frente al milagro, y mantener siempre el asombro. Muy bien, en cuanto a los relatos fundamentalmente asombrosos, funcionan en primerísimo lugar y de manera formal como una especie de señal de alarma, razón por la cual el Nuevo Testamento suele designarlos como señales o signos. Muy bien, ¿cómo podemos explicar esto? Ok, el teólogo tiene que entender o necesita entender
Primero que si no va a explicar el milagro como tal, porque no se trata de explicarlo, sino lo que va a explicar es el lugar que ese milagro ocupa en la vida de las personas. Entonces, ¿cuál sería el papel de estos relatos? Bueno, el primer lugar es que estos relatos y estas narraciones, estas intervenciones milagrosas, portentosas, asombrosas de Dios, en primer lugar son una señal para el creyente y son una señal para el mundo, como una señal de alarma. Cuando sucede algo imprevisto, una situación, vamos a poner un ejemplo, un accidente sucedió y una ambulancia va corriendo por la carretera con la alarma puesta, la sirena está sonando a todo lo que da. Entonces, quienes escuchan esa señal, quienes escuchan ese sonido, tienen que saber que esa es señal de que algo está ocurriendo, de que algo está pasando. Es una señal de que, bueno, en este caso nosotros conocemos que ese signo, esa señal apunta a una realidad que ya conocemos. La alarma de una ambulancia apunta a una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Pues que hay un accidente y entonces los conductores que escuchan la señal, que escuchan la sirena, tienen que saber lo que deben hacer ante la señal. Ellos deben saber, bueno, en algún lugar, en algún momento, ha habido un accidente, alguna persona está necesitando un auxilio, una ayuda apremiante, rapidísima, y bueno, yo como conductor lo que tengo que hacer es abrir paso para que esa ambulancia transite libremente y pueda llegar a su objetivo y salvar a quienes están en riesgo. Para que yo me dé cuenta de que eso es lo que está pasando, ocurre una señal. La ambulancia necesita darnos señales de que el asunto es así. ¿Qué pasaría si nosotros desconocemos esas señales? ¿Qué pasaría si nosotros desconocemos el significado de ese evento? Bueno, el problema para las personas no sería entonces preguntarse, ¿existe o no existe la alarma? ¿Cómo funciona la sirena? ¿Qué es lo que hace que emita el sonido? Alguien puede decir, no está emitiendo ningún sonido, no está emitiendo, ok. Alguien podría atreverse a buscarla o a negar que eso está sucediendo y otro podría estar tratando de explicar cómo es que sucede. Pero lo cierto es que la ambulancia no ocupa su señal para que las personas investiguen acerca de su existencia, se pregunten acerca de su existencia, sino para que se den cuenta de que algo está ocurriendo y que necesitan ponerse al tono y actuar de acuerdo a lo que está sucediendo. En el caso del milagro, el milagro hace eso. Jesús aparece en el mundo, Dios aparece en el mundo y realiza milagros, y ese milagro es una señal que todos deben entender, que todos deben saber lo que significa, que cuando aparece la señal cada uno sepa lo que debe hacer y cómo conducirse y cómo responder ante esa señal. De la misma manera que todos deben saber cómo responder ante la señal de una ambulancia. Muy bien. Cuando los relatos bíblicos de milagros suscitan seria y relevante admiración, pretenden hacerlo así como señales que son de algo fundamentalmente nuevo, no como una violación del orden natural de la existencia, que es por lo general conocido y reconocido. De esta manera suscitan aquel tipo de admiración a la cual nadie puede sustraerse una vez que se ha adentrado en el estudio del tema de la teología. Volviendo a nuestra analogía, volviendo a nuestro ejemplo de la sirena de una ambulancia, el orden natural de cualquier vehículo es que al ir avanzando por la carretera, pues observe ciertas reglas, observe ciertas normas para conducir. Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una ambulancia precisamente como tiene la señal de que algo está ocurriendo y se requiere que todos actúen en función de eso, entonces de alguna forma la ambulancia actúa contra natura o contra lo natural o contra el orden establecido.
Por ejemplo, una ambulancia puede pasar un alto, un semáforo en rojo. Una ambulancia puede incluso meterse en un sentido contrario. Una ambulancia puede exceder una velocidad permitida. Una ambulancia puede rebasar en un área donde no se le permite rebasar. Y así podemos poner varios ejemplos de cómo la ambulancia, de alguna manera, por la circunstancia en la que se encuentra y la señal que tiene para responder ante el evento que está sucediendo, puede ir de alguna manera en contra de lo establecido y de alguna forma es comprensible y es entendible que lo haga así, es justificable que lo haga así, pero además nadie que está viendo esto se detiene y se pregunta, bueno, ¿por qué la ambulancia actúa contra lo natural? ¿Por qué la ambulancia va en contra o va por encima de las leyes establecidas? Y nos damos cuenta que no es así. En realidad la ambulancia está actuando conforme a la ley propia, porque la ley establece que si una ambulancia requiere paso, requiere asistir a una emergencia, ella puede hacer esto y aquello, y bueno, iría en contra del orden común, iría en contra de la ley que aplica a todos en general, pero no en contra de su propia ley. ¿Por qué? Porque está hecha para una eventualidad o está diseñado así para responder ante una circunstancia determinada que exige que así sea. Y tiene una señal. Y aquí es lo importante rescatar, que cuando Dios aparece en el mundo, Él está anunciando por medio de esta señal que algo nuevo está por suceder, que algo nuevo está por ocurrir. Y cuando las personas ven estos milagros, lo que tienen que hacer es preparar sus vidas, anticiparse, actuar de acuerdo a esto que está por venir, de acuerdo a esto que está por suceder y adaptarse a la circunstancia y actuar conforme a esa circunstancia. En ese sentido, el milagro no es que opere o que obre en contra de la naturaleza. Puede suceder que nos sorprenda porque es parte o no es parte de lo rutinario, pero para nosotros lo más importante es descubrir o entender la importancia de su señal. Muy bien. Según el testimonio bíblico, lo que sucedió después de tales exclamaciones fue siempre un cambio en el curso ordinario del mundo y de la naturaleza, un curso que amenazaba y oprimía al hombre. Aunque esos cambios eran aislados e intemporales, sin embargo, eran radicalmente auxiliadores y salvadores. Como decíamos, el milagro anuncia un cambio, una transformación. Los milagros son anticipaciones. Las cosas que sucedieron eran promesas e intimaciones, anticipaciones de una naturaleza redimida, de un estado de libertad, de una clase de vida en la que ya no habrá tristeza, ni lágrimas, ni llantos, en la que no exista ya la muerte, que es el último enemigo. Entonces, los milagros son señales que anuncian un cambio de curso en la historia, pero también los milagros son anticipaciones de las cosas que vendrán, ¿verdad? Volviendo a nuestro ejemplo de una ambulancia, la ambulancia es una anticipación de algo que viene. En el caso de las personas que han sufrido un accidente, hay que recordar que la ambulancia ejerce una función de auxiliar a las personas y darle la primera atención para asegurar que esta persona esté viva. Pero la verdadera atención la va a recibir una vez llegado al hospital. El hospital, digámoslo así, es la promesa y la ambulancia es la anticipación. Esa ambulancia, que es una anticipación, tiene una señal que les dice a todos: hey, yo llevo dentro de mí algo que es la salvación de una persona, algo que representa el bienestar de una persona, y todos tienen que hacerse a un lado y permitir el paso de esto para que el rescate suceda. Entonces hay que entender esto. El milagro ocurre en el texto bíblico así, como una anticipación de lo que ha de venir. Cuando Dios sana a un enfermo, cuando Dios levanta a un moribundo, a un muerto lo resucita, en realidad lo que nos está diciendo es: aquí tienen un anticipo de lo que ha de venir y de lo que le espera al ser humano. Todavía no es la plenitud de las cosas, pero esta es una anticipación. Yo he adelantado parte de ese futuro para ustedes. Entonces, el milagro también
funciona como luz de esperanza. Lo que comunica bajo la forma de estas pequeñas luces es siempre el esplendor reflejo proveniente de la gran luz que se acerca a los hombres, del presente bajo la forma de la esperanza. Levantad vuestras cabezas porque se acerca vuestra redención, dice el evangelista Lucas en el capítulo 21, verso 28. Este resplandecer de la luz de la esperanza es lo realmente nuevo, es el elemento realmente sorprendente en los relatos bíblicos del milagro. Regresando a nuestra analogía con la ambulancia, bueno, ¿qué representa para el que está herido? ¿Qué representa para el que ha sufrido un accidente? Escuchar a lo lejos el sonido de una sirena de la ambulancia. ¿Qué significa? Ver a lo lejos los destellos de la torreta que va anunciando su llegada. Entonces, el enfermo, el accidentado, una vez que escucha ese sonido y que ve esas luces, encuentra paz, encuentra tranquilidad, aumenta, crece su esperanza porque sabe que ha llegado su salvación. Entonces, el milagro tiene esa función también de ser una luz de esperanza y representarían en ese sentido el punto de inicio de algo que está por suceder en este orden natural de cosas, en este orden de común de los sucesos. Bueno, el milagro anuncia el inicio de una novedad. Sin embargo, estos relatos son tan solo un elemento del testimonio bíblico acerca de la historia del Emanuel, aunque desde luego son indispensables y no deben pasar inadvertidos. Esta historia no se agota en el hecho de que tales relatos sucedan dentro de ella. Lo que se revela en ellos es únicamente la novedad de la historia y consuelo integral que aporta. Esta historia es el anuncio de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Estos relatos son tan solo las señales del nuevo elemento que tiene su origen en la historia y que se inicia entonces y continúa apresurándose hacia su meta. No son en sí ese nuevo elemento. Qué interesante es ver el milagro de esta manera, porque el teólogo, cuando va a la Biblia, lee el milagro y resulta asombrado ante el milagro. Pero ¿qué pasa si entiende este milagro como el punto de inicio de algo que viene y que es mayor? Realmente lo que admira y lo que provoca asombro no es el milagro en sí, sino que ese es el inicio, y entonces uno se pregunta, bueno, si este es el inicio, ¿qué es lo que está por venir? Vamos a poner un ejemplo. En el caso de Moisés, cuando fue llamado a liberar al pueblo de Israel, él se enfrentó ante una realidad. Estaba en la montaña, cerca de una montaña, apacentando su rebaño, y entonces ve una zarza que está ardiendo, pero lo que a él le asombra, lo que provoca en él la admiración es que esa zarza está ardiendo pero no se consume. Lo normal es que arda, lo ordinario es que arda. Bueno, uno puede esperar eso, que una zarza arda, pero que no se consuma ardiendo, eso resulta sorprendente, eso resulta sorpresivo. Ahora, ¿qué es lo realmente sorprendente del acto o del milagro de la zarza ardiendo? Lo realmente sorprendente es que Dios ha descendido y que va a liberar a su pueblo de la mano de sus enemigos y que los va a sacar de ahí con un brazo poderoso, con la mano extendida, llena de bien para ese pueblo que está por ser liberado. Ante esa situación de ser liberado, lo novedoso no es la zarza que arde. Lo novedoso es la libertad que Dios trae y lo que se va a desencadenar a partir de la zarza ardiendo. De tal forma que en la vida de Moisés, la sorpresa, el elemento sorpresivo, el elemento que provoca la admiración, comienza en la zarza, pero no termina en la zarza. Comienza ahí, pero continúa en los actos de liberación, en los actos de justicia que Dios va realizando, en los actos de bondad que Él va manifestando al pueblo cuando los sostiene, cuando los dirige, cuando los consuela, cuando los cobija, cuando los calienta. Bueno, esos actos que no terminan con la zarza, que no terminan con Israel entrando a la tierra prometida. La zarza solamente es el inicio de lo que va a suceder. ¿Qué pasa si el teólogo se queda admirado con la zarza y quiere repetir eventos como la zarza? No tendría sentido.
El teólogo debe entender que el evento de la zarza, el Jesús que levanta un muerto, Jesús que da vista al ciego, es el inicio de algo que está por venir. Solamente es el punto de inicio. Lo realmente novedoso en ese sentido, y a lo cual se está dando inicio por medio de los milagros, es el hombre nuevo. El hombre nuevo. La admiración causada por esas señales, aunque dirige la atención del hombre hacia otra naturaleza y hacia otro mundo diferente y mejor, no eliminará, sin embargo, la posibilidad de hacer caso omiso del acontecimiento realmente nuevo y decisivo del que habla el testimonio bíblico. Lo que es real y decisivamente novedoso es el hombre nuevo. Y decíamos en el caso de la zarza, ¿qué pasaría si Moisés se queda sorprendido con la zarza que ardió y en lugar de ir a liberar al pueblo de Israel, se queda en la montaña, construye una casa ahí al lado de la zarza y se queda a vivir? Entonces, si se queda a vivir ahí, si se establece su morada en ese lugar, se quedó con el milagro, pero no se dio cuenta que el milagro realmente apunta hacia una realidad diferente. Y en este caso era la liberación y la creación de un pueblo. Pero en el caso de los milagros de Jesús, si uno se queda en el milagro y piensa que eso es total y definitivo, entonces uno se puede perder en ese sentido. Va a construir, como dijo Pedro cuando vio al Señor Jesús platicando con Moisés y con Elías en el monte de la transfiguración, y entonces él les dijo, Señor, vamos a hacer aquí 3 habitaciones, 3 enramadas, una para que nos podamos quedar aquí. ¿Por qué? Porque era sorprendente lo que estaba viendo. Pero Jesús sabía que ese monte de transfiguración no era el final del camino. Ese monte de la transfiguración apuntaba a algo que estaba por venir. Era un anticipo de algo que iba a venir después. Pero el camino comprendía bajar de la montaña, andar entre la gente, ir a la cruz, morir en la cruz, y después de la cruz la muerte y la resurrección. Y finalmente en la resurrección el monte de la transfiguración tendría su sentido, su último sentido, pero no el último sentido para la humanidad, sino el último sentido en el ministerio de Cristo. Y Jesús iba a tener su transfiguración final, pero es una transfiguración que no se agota ahí con Jesús, porque apunta a la transfiguración de la humanidad entera. Todos somos llamados a ser parte de esa transfiguración. En estas acciones, Jesús, que es el hombre nuevo, Jesús que es el mensaje, él revelaba la justicia y el juicio de Dios, y en ellos Jesús manifestaba la gloria de Dios. Él mismo es el nuevo acontecimiento, la gran luz de esperanza que ya ha llegado y que vendrá de nuevo después de haber resplandecido provisionalmente en esas pequeñas luces que son sus discípulos. En este sentido, el milagro está apuntando ya hacia la reconciliación. El nuevo acontecimiento, lo novedoso realmente, y que los milagros son señal de esto novedoso, es la reconciliación del mundo con Dios, la cual fue anunciada en el Antiguo Testamento y fue cumplida en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo. Ese nuevo acontecimiento es la alianza, la nueva alianza que Dios está haciendo. El nuevo acontecimiento es el cumplimiento y perfeccionamiento de la alianza entre Dios y el pueblo. Esto novedoso, lo realmente nuevo, es el amor. El nuevo acontecimiento es el amor, la gracia gratuita, la insondable misericordia con la que Dios asumió la causa de Israel, el malvado luchador contra Dios, y asumió la causa de todo el género humano rebelde y corrompido. Dios asumió la causa de esas personas haciendo de su palabra, su verbo, que éste se hiciera carne, es decir, carne desdicha y de pecado como la nuestra. La ejecución de su eterno designio tuvo lugar en el acto concreto dentro del tiempo y del espacio, no en el elevado pináculo de alguna idea que pudiera ser fácilmente comprensible y persuasiva para el hombre. La palabra se hizo carne en el lugar nuestro y para nosotros, con el fin de superar, eliminar y erradicar el pecado que nos separa de Dios y que es también el aguijón de la muerte, el viejo elemento de nuestra vieja naturaleza y de nuestro viejo mundo.
Lo realmente nuevo es el amor. Lo realmente nuevo es el nombre de Dios que es santificado. El nuevo acontecimiento es el nombre de Dios que es santificado en esta única persona, en su obediencia, servicio, vida y muerte. Es el reino que ha llegado en Él, que ha quedado establecido y que se halla activo en Él. La voluntad de Dios que en Él se cumple, tanto en la tierra como en el cielo. Es esto el verdadero nuevo, la buena noticia. La buena noticia es el camino al Padre. El nuevo acontecimiento es la senda de los hijos hacia el Padre, el camino abierto por Jesús para todos los hombres y que todos los hombres pueden recorrer mediante el poder de vida del Espíritu Santo. Lo realmente nuevo es la historia de Jesucristo. El nuevo acontecimiento, según el testimonio bíblico, es la historia de Jesucristo que consuma la historia de Israel. Cristo, el Salvador, está aquí, por eso es en un sentido real y decisivo el milagro. Él es el milagro de todos los milagros. Realmente el milagro más grande que ha sucedido en la historia humana no ha sido el que el ciego haya vuelto a ver o que el manco haya recuperado la movilidad de su mano, tampoco es que el cojo haya saltado. Lo verdaderamente nuevo es que el Hijo de Dios haya aparecido en la tierra, y el más grande milagro es que Dios en Cristo Jesús se haya encarnado y se haya manifestado a todos nosotros para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra justificación. Él, Jesucristo, es lo realmente nuevo. Muy bien. Ahora, entonces el teólogo está llamado a tener y mantener ese asombro respecto al prodigio, respecto al milagro, entendiendo el milagro en su justa medida, porque si lo que nos asombra es el milagro bíblico, bueno, leemos el milagro, nos asombra y después desaparece. Pero recordemos que el milagro apunta hacia algo nuevo que viene, que está por suceder, y que además de esto, el milagro es un anticipo, y el milagro apunta a lo que realmente es el inicio de lo nuevo, y lo verdaderamente nuevo es Jesucristo, su llegada al mundo. Ahora, algo de lo que el teólogo debe permanecer siempre admirado es de sí mismo. El asombro del individuo implica el hecho de que nadie puede llegar a ser y seguir siendo teólogo a menos que se vea impulsado incesantemente a asombrarse de sí mismo, y en último término, y no por ello el menos importante, llegará a ser para sí él mismo, el teólogo, un enigma y un misterio. Creo que este es uno de los problemas humanos, el pecado humano, que es que el ser humano ha dejado de admirarse, de sentir asombro de sí mismo. No por su grande poder, no porque tenga grandes destrezas, porque tenga grandes posibilidades, sino porque el hombre es también un milagro de Dios, y el teólogo es un milagro de Dios. Y si el teólogo deja de admirarse de sí mismo, entonces difícilmente podrá realizar su trabajo teológico y ser un verdadero teólogo. Necesita mantener y conservar ese asombro por su propia persona. De una manera o de otra, yo como teólogo estoy obligado a considerar la cuestión del prodigio de Dios. Tal vez yo intente sustraerme a mí mismo y no quiera confrontarme con este prodigio ni preocuparme de él, pero no podré verme libre ya de semejante confrontación. Este milagro me confronta. Con esta concesión y esta exigencia de admirarme, ¿cómo podría mi existencia llegar a ser jamás un hecho cotidiano, familiar y rutinario? ¿Cómo este atributo de mi existencia podría llegar a ser jamás transparente para mí? El llegar a ser y el ser un teólogo en el sentido estricto y amplio del término no es un proceso natural, sino un hecho incomparablemente concreto de la gracia de Dios. Como receptor de la gracia, un hombre puede actuar solamente realizando actos de gratitud. Si alguien imaginara que puede verse a sí mismo como merecedor de la gracia, lo mejor que podría hacer sería decir adiós a la teología y dedicarse a alguna otra clase de actividad. ¿Por qué? Porque si deja uno de admirarse de uno de los milagros que Dios hace
que es uno mismo, entonces puede dejar de ser teólogo. Hay personas que creen que son ya un producto terminado, que ya no se puede, en su vida ya no va a haber alguna novedad, que en su vida ya no van a suceder cosas nuevas. Son personas que han perdido la admiración, son personas que han perdido la sensibilidad de su fe, de su corazón, y que pierden el gozo ante lo novedoso. Las cosas les parecen tan rutinarias, tan conocidas, y a sí mismos se ven frente al espejo y piensan que son una cosa que ellos ya conocen bien, que no hay nada más que profundizar en ellos y que ya no hay nada que se pueda producir en ellos nuevo. Son personas que de alguna manera han comenzado a morir, porque en su actitud de haber concluido ya en ellos una tarea, no ven ya más esperanza, no ven nada que venga más adelante, y entonces dejan de experimentar novedad en su vida. Nosotros creemos que Dios, en su Evangelio, tiene para nosotros una transformación constante, permanente. La novedad de nuestra vida es la constante. La novedad de nuestra vida debe ser, de acuerdo al Evangelio, algo que se renueva, que se va haciendo más fuerte, más grande, más impactante, y debería de producir en nosotros un cada vez mayor asombro. Uno debe de asombrarse de las cosas que Dios va haciendo en su vida. Necesitamos dejar que esas acciones de Dios sigan impresionándonos. Y si no nos están impresionando, entonces necesitamos entender que algo está pasando en nuestra vida, que no estamos poniéndonos en la mano de Dios para que Él continúe moldeándonos. O tal vez hemos dejado de acudir a su presencia, recurrir a su gracia, y hemos dejado de vernos ante el espejo de la palabra de Dios. Porque si nos viéramos en el espejo de la palabra de Dios todos los días, constantemente, entonces la palabra de Dios todos los días tendría algo que decirnos, algo nuevo que realizar, algo nuevo que producir en nosotros, algo nuevo que transformar. Y entonces, en ese sentido, como dijo el apóstol Pablo, nos renovaríamos día con día, aunque exteriormente nos vamos haciendo más viejos, en el interior, este hombre interior se va renovando en la fe de Jesucristo. Cuando el teólogo deja de renovarse, es porque ha perdido la admiración. Cuando el teólogo ha perdido esa pasión, ese interés por crecer y por ser una persona diferente, una persona que trascienda lo que es cada día, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando el teólogo ha perdido eso, entonces ha dejado de ser teólogo. Y como dijo este teólogo Karl Barth, entonces sería mejor que se dedicara a otra cosa. No puede seguir siendo un teólogo evangélico, porque el evangelio es buena noticia, y la buena noticia será siempre buena noticia, aunque la hayamos leído una vez, aunque vayamos al evangelio y ya la hayamos leído. Para nosotros seguirá siendo noticia nueva, no solamente porque la entenderemos de una manera nueva y diferente cada día, sino porque nosotros producirá algo nuevo y diferente también cada día. Y es esa expectación de lo nuevo, de lo novedoso, de lo que está por venir, lo que provoca en nosotros la admiración y el asombro constante. Ese quedar perplejo, ese quedar sorprendido ante la realidad. Pues yo espero que Dios nos bendiga y que nos guíe para que en nuestro trabajo, en nuestra labor teológica, seamos buenos teólogos evangélicos que se dejen sorprender, que mantengan el asombro ante la revelación y ante la presencia de Dios. Que Dios los bendiga.